¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Qué gozo, qué bendición poder llegar en este momento al seno de su hogar con esta programación de palabras de vida. Contentos y agradecidos con el Señor por esta hermosa, hermosa bendición que el Todopoderoso nos brinda de poder llegar, mis amigos, a su vida. Deseamos que Dios le bendiga de una manera grande, abundante y que el Todopoderoso, donde quiera que usted se encuentre, le alcance con sus bendiciones. A Dios gracias, podemos llegar a su hogar, aquí a nuestro hermoso departamento Santander, amigos, pero a la vez podemos llegar a muchos lugares de nuestro país, Colombia, y a tantos lugares a través de la red podemos ser de bendición con la ayuda de nuestro Dios. Contentos y agradecidos con Dios y con cada uno de nuestros hermanos que día a día, mes a mes se esfuerzan para que este programa sea una realidad. Palabras de vida. Muy contentos y agradecidos con Dios y esperamos que el Todopoderoso les siga bendiciendo. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta tarde me acompaña el pastor John Cañas, siervo de Dios, que sirve al Señor en la iglesia del barrio Belencito. Allá hay una hermosa congregación donde, mi amigo, le estamos esperando y allí el pastor John Amén. sirve a Dios. Pastor, qué bueno tenerle en esta hora. Gracias, Pastor Arturo, y a todos los que pueden vernos en este momento, a toda la teleaudiencia, le damos la gloria a nuestro Dios por permitirnos estar una vez más aquí ante ustedes, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de salvación. Estoy aquí en representación tanto de la iglesia de Belencito, como acaba de decir el Pastor Arturo, de igual manera de la iglesia del barrio La Trinidad, iglesia que pastorea mi pastor y padre Salustiano Cañas. Así que espero poder compartir estar en este grato programa y poder disfrutar de todo lo que Dios tenga para nosotros. Queremos a la vez aprovechar para saludar al reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia en Cañaveral y a la vez líder de esta bendita obra. Los saludamos, no se encuentra en nuestros medios por motivos familiares, pero esperamos pronto tenerle aquí y compartir esta mesa y llegar a tantas vidas con la palabra que el Señor ha dado a nuestro hermano para edificarnos. Pastor, muchas bendiciones a usted, a su familia y a la iglesia allí en Cañaveral. Hermanos, Dios les bendiga. De paso, gracias por ese esfuerzo que hacen mes a mes y así poder llegar a las vidas a través de esta programación de palabras de vida. Aprovecho también para saludar al pastor Salustiano Cañas y la iglesia en el barrio La Trinidad, una iglesia muy bonita donde Dios les está bendiciendo y a la vez donde también se esfuerzan para llegar a tantas vidas, amigos, y a tantas personas. Pastor John, son tantas las sorpresas que tendremos en el reino de los cielos y aquí en la tierra Dios también nos permite tener una que otra de personas que están empapadas del programa, oyendo o viendo el programa y son edificados, y aquellas personas que uno a veces menos espera nos dicen: he visto el programa, lo estoy viendo, y de verdad, pastor, que eso nos llena y nos motiva de gozo. Por supuesto, qué lindo que las personas que asisten a nuestras congregaciones puedan verlo, pero de igual manera sé que hay lugares donde personas que no asisten a ninguna de las congregaciones de la zona 57, personas de otros lugares, personas de otros concilios incluso, personas que aún no conocen de las cosas de Dios o no asisten regularmente a una iglesia, pero que están siendo edificados a razón de esta programación. A todos ellos seguimos creyendo que Dios nos va a llevar adelante a través de esta programación. El pastor Arturo hablaba acerca de eso, que a veces no nos damos cuenta y estamos influyendo a algunas personas. Nosotros podemos saberlo, a veces encontrarnos personas que nos dicen: ah, mire, el programa está siendo de bendición para mí, y qué lindo que usted, que en este momento puede vernos, también pueda compartir eso, incluso interactuar con nosotros a través de las redes sociales, a través de la misma página de YouTube, cuando usted puede ver la programación y ver los diferentes programas que se han llevado a cabo, y a través de ellos usted recibir bendición. Creo que todo esto es parte de lo que Dios está haciendo y creo que Dios tiene cosas mayores para hacer. Creemos que Dios tiene cosas muchísimo mayores para hacer y estamos dispuestos a ver la gloria de Dios. Sin duda alguna, mis amigos, Dios nos ha bendecido, ha sido muy bueno el Señor. Ha sido un año de bendición donde hemos visto la mano del Señor, donde Dios nos ha permitido llegar a sus vidas, mis amigos, y es porque hay un equipo maravilloso de trabajo, hay un esfuerzo, hay unos pastores trabajando fuertemente, de igual forma una congregación, iglesias, amigos, unidas, iglesias de una manera especial. Hablo de la zona 57, amigos, donde estamos unidos y podemos llegar a Dios gracias con esta programación de palabras de vida. Es el momento oportuno, Pastor John, de orar, de expresar a Dios nuestro agradecimiento, pero a la vez presentar cada uno de nuestros televidentes, pedirle a Dios que les bendiga, que les ayude en medio de cualquier situación que ellos puedan estar pasando. Pastor. Así es, pastor. A todos los que pueden vernos, creo que esta es la última programación que vamos a hacer en este año 2016 nosotros.
Y pues queremos en este momento que nos presentemos juntos delante de Dios, sin importar lo que haya pasado este año, que podamos proyectarnos para el año que viene y que Dios a razón de este programa pueda guiarle, pueda ayudarle y pueda estar con usted en todo lo que resta de año y en lo que viene. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento nos acercamos delante de tu presencia, presentamos nuestras vidas, Señor, presentamos las vidas de las personas aquí representadas aquí en esta mesa de trabajo, Señor Dios de la gloria, cada una de las iglesias, Señor, a las cuales pertenecemos, la iglesia de Florida Centro, la iglesia de Cañaveral, la iglesia de Belencito, la iglesia de la Trinidad, pero de igual manera presentamos a todos los que pueden vernos, Señor Dios de la gloria, todas las diferentes personas que día a día se acercan a esta programación y a través de la misma reciben bendición. Te pedimos, Señor, que seas obrando, que seas tratando, que te seas moviendo, Señor Dios mío. Yo no sé qué dificultades cada uno pueda tener, qué situaciones haya vivido, tal vez positivas o negativas en este año, Señor, pero te pedimos que te seas moviendo de manera poderosa, que sigas obrando, Señor, en cada corazón, Señor, que dispone este tiempo para atender, Señor, a tu palabra y escoger la mejor parte, Señor, la parte donde puede crecer nuestra espiritualidad y, como lo dice el eslogan de este programa, que sea un alimento para nuestras almas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, mis amigos, qué maravilloso el hablar con Dios, llegar al Señor a través de la oración, pedirle a Dios que Él se glorifique, pero a la vez expresar nuestro agradecimiento porque son muchas las bendiciones, amigos, que sin duda alguna tenemos y hemos recibido de parte del Señor. Queremos extenderle la invitación, amigos, a la iglesia del barrio Cañaveral. Con la ayuda de Dios, allí le espera nuestro hermano Jorge Humberto Henao, pastor y siervo del Señor allí en esta congregación, juntamente con su familia. Amigos, Dios tiene una bendición bien maravillosa y para este fin de año la iglesia está abierta, mi amigo, para que asista. Por lo general, nuestras reuniones van a ser 8 y media, 9 de la noche, mis amigos, porque iremos pues hasta medianoche despidiendo un año, recibiendo otro año en la presencia del Señor. Por lo general, ese serán nuestros horarios. Pastor John. Claro que sí, qué bueno que las personas que pueden vernos, que tienen el deseo de acercarse a la casa de Dios, que puedan acompañarnos, estar dispuestos a pasar un tiempo en la iglesia, un buen tiempo, tiempo de vigilia, tiempo de reunirnos, tiempo de compartir como pueblo de Dios. Qué importante nosotros poder dedicar estos momentos al ver de pronto la algarabía que se puede ver en los diferentes lugares. Qué bueno que pueda la casa de Dios ser un refugio para todos nosotros y acudir allí con esa confianza de que estando en Dios vamos a estar siempre seguros. Así que ese es nuestro deseo. Amigos, qué maravilloso. Queremos recordarle o decirle que la iglesia de Cañaveral le espera, de igual forma la iglesia de Belencito, la iglesia de la Trinidad y Florida Centro. Estamos unidos esperándole, mis amigos, y el próximo sábado, con la ayuda del Señor, partiremos el año, Dios mediante, en la presencia del Señor. Ya regresamos.
Bien, amigos, vamos a la palabra de Dios. Después de esta invitación a la casa de Dios, recordarle que nuestros templos están abiertos. Queremos hablar en esta hora acerca de la Biblia y los años. Se lo repito, la Biblia y los años. ¿Qué dice la Biblia acerca de los años? ¿Qué hace Dios a través de los años? ¿Qué podemos aprender a través de los años? Son muchas cosas, amigos, y son muchas las enseñanzas que nosotros encontramos en la bendita palabra de Dios, y que los años, como se dice popularmente, no vienen solos, ellos vienen con achaques, pero Pastor John, también vienen con mucha experiencia. Así es, y cada una de las situaciones que nosotros vivimos nos ha de mostrar cómo nosotros debemos reaccionar ante el pasar del tiempo. Ninguno de nosotros, todos los que estamos aquí, ninguno está exento de ser afectado por el transcurrir del tiempo, por el transcurrir de los años. Qué bueno que uno aprenda a aprovecharlos, que uno aprenda a disfrutar el tiempo que Dios nos regala, el tiempo que Dios nos da. El salmista en algún momento dice: en tu mano están mis tiempos. Qué hermoso nosotros poder, a la luz de la palabra del Señor, estudiar qué generan los años, qué pueden producir los años y qué cuidados nosotros como cristianos y personas que conocemos de Dios debemos tener en cuenta. Sin duda alguna, Pastor John, lo primero que vamos a mirar, mis amigos, en esta hora es: los años nos enseñan que Dios tiene el control de todas las cosas. Óyelo, los años nos enseñan. A medida que los años pasan, uno puede aprender que Dios tiene el control de todas las cosas. La Biblia lo enseña. La Biblia lo narra. Dios, es más, le puso límite a los años. Dios tiene el control de los años, y uno no vive por vivir. Siempre Dios tiene un plan, tiene un propósito maravilloso. Por ejemplo, el Salmo 90, el verso 10 nos dice que Dios puso límite a los años. El texto dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Qué bueno es, Pastor John, saber que Dios le ha puesto un límite a los años, le ha puesto un límite al ser humano, y le ha dicho: los años serán tantos, vivirá tantos años, y como Dios lo ha dicho, sin duda alguna, así será, Pastor. Así es, y es Dios, es el que tiene el control. Muchas veces nosotros equivocadamente hacemos proyecciones sin contar con lo que Dios piensa o con lo que Dios decide. Si nosotros empezamos a acercarnos a la Biblia, tenemos que como que arrancar por esta parte, a razón de que cada año Dios nos ha puesto límites, nos ha puesto como unas barreras, unos horizontes que tal vez nosotros cuando analizamos este pasaje de la palabra podemos entenderlo, que Dios en su inmenso amor y misericordia, Él ha colocado como una limitación para nosotros como seres humanos, y por lo menos ahí el límite que Dios puso. Aquí nosotros encontramos que dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Hoy encontramos eso como una realidad. Si uno pensara, es más, como seres humanos pensamos que a veces somos eternos y que vamos a durar para siempre, y que, mejor dicho, eso no nos va a pasar a nosotros, diferentes circunstancias. Pero cuando uno está presto a esto, a que Dios le ha puesto unos límites, uno debe mirar qué va a hacer, cómo va a aprovechar ese tiempo que Dios le regala. Si son 70, ¿cómo aprovechar esos 70 años? Si son 80 o si son muchos más, qué lindo que pueda uno proyectarse y encaminarse a que cada año uno debe cumplir ciertas metas, cumplir ciertos objetivos, llevar a cabo ciertos logros, planearse. Y qué lindo que en estos días, ya finalizando el año, muchos hacen planes, pastor, muchos hacen proyectos. De pronto algunos estarán de pronto llorando lo que les dejó el año 2016 porque no pudieron hacer muchas cosas, y es el tiempo de empezar a proyectarnos qué va a pasar en el 2017, qué cosas vamos a hacer, qué planes tenemos, qué cosas vamos a lograr. Y creo que en este orden de ideas nosotros debemos mirar que Dios tiene el límite de las cosas, que nosotros podamos decir que Dios es el que tiene todo en control, que Dios es el que manda, y que sin Dios creo que todos los planes que nosotros hagamos se nos pueden venir a tierra. Sin duda alguna, pastor, los planes que se hacen fuera de la voluntad de Dios, hombre, serán días en vano, años en vano, porque definitivamente quien manda y tiene el control de las cosas es el Señor. Ahora, qué importante es esto, John. Por ejemplo, Dios puso límite a los años, es cierto, 70, 80 años, eso es cierto, pero hay algo importante aquí, John. Esa es la voluntad también del Señor, que el ser humano viva por lo general, que el ser humano tenga una buena vida y que tenga sus 60, 70, 80 años.
Habrá algunas excepciones, pero lo que quiero decir, John, es, por ejemplo, es que hay personas que aunque Dios quiera que vivan 60, 70, 80 años, ellos se encargan de acortar sus días, se encargan de acortar su vida. ¿Y cómo lo hacen? Cuando se dedican al vicio, cuando se dedican al licor, cuando se dedican a vivir una vida degenerada, una vida para mal, entonces lo que hacen es acortar sus días, Pastor John. Claro que sí, eso nosotros lo podemos ver como una realidad en muchas personas, personas de 17, 18 años que ya se ven, mejor dicho, que decrépitos, se ven en una condición tremenda de afectados terriblemente, como si los años les hubieran pasado por encima, como si un camión les hubiera pasado por encima y solo quedan restos, solo quedan como rezagos de lo que alguien pudo ser y no fue. Encontramos también personas dadas al alcohol, diferentes cosas, hay muchas cosas, muchos flagelos que es culpa del pecado, a razón del pecado, el ser humano sus años son acortados, a razón de las cosas indebidas. Cuando nosotros miramos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, 5, que cuando habla el Señor acerca del pecado del hombre y dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón, porque el designio del corazón de ellos era de continuo el mal, y dice que no contenderá mi espíritu con el hombre, y empieza a cortar los años del hombre. Creo que esto es una razón de Dios, el entender que a razón del pecado, la vida del hombre, la extensión de los años de una persona se van acortando, se van recortando con qué tanta intensidad el ser humano se enfrenta a esta realidad del pecado. Muchos una vida de libertinaje les ha cortado los años, unos una vida de licor, otros se encuentran con enfermedades que hacen incluso por las diferentes desenfreno que hay en el ser humano, por las diferentes situaciones que se enfrentan, eso hace que la edad se acorte cada día más. Pastor, y entre más días, es cierto, entre más días va acortándose la edad. Inclusive la Biblia es clara en eso. Uno puede notar, por ejemplo, nuestros primeros padres fueron gente que vivieron, pastores, vivían casi 1000 años, vivían. Adán vive 950 años, Matusalén 969 años, Noé 900 y más años, y así sucesivamente. Pero cuando la gente empieza a dedicarse, a entregarse al pecado, a entregarse a la maldad, entonces, amigos, es cuando los años empezaron a recortársele. Y más hoy día, por ejemplo, la droga, por ejemplo, va acabando las vidas. ¿Cuántos de nuestros muchachos, cuántos padres de familia, inclusive dados al licor, hoy ya con una cirrosis, a punto hasta de partir a la eternidad? Persona que pudo haber vivido 20 o 30 años más, disfrutar de su familia, hoy se encuentra entre la vida y la muerte. ¿Todo por qué? Hombre, en muchos casos porque se dedicaron a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, a ir en contra del mensaje de Dios, en otras palabras, a ir en contra de la vida. La vida, amigos, es Dios. Dios es la vida y Él quiere que nosotros pues la disfrutemos, pero cuando nos dedicamos a lo indebido, a lo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces esos días serán acortados. Es más, Pastor John, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, Proverbios, el capítulo 4, el verso 10, dice Proverbios: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Vea cómo Dios multiplica los años, y Dios los multiplica para bien cuando buscamos su presencia, cuando nos dedicamos, amigos, a Él cada día. Entonces veremos años, Pastor John, años para bien. Claro que sí, y es que cuando nosotros atendemos las razones que Dios nos da, cuando nosotros recibimos el consejo de Dios, qué importante que Dios da esta promesa. Dios da esta promesa. Incluso hay muchas promesas en la palabra del Señor acerca de Dios extender los años. Por lo menos el primer mandamiento con promesa que Dios habla acerca de honrar a los padres. Dice: honra a tu padre y a tu madre y se te añadirán años de vida. Todas las promesas que hay en la palabra del Señor acerca de la edad, de los años, del que tenga más longevidad, que tenga más tiempo de vida aquí en esta tierra, esa razón de recibir los consejos que Dios da en su palabra. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, empieza a mirar qué cosas debe y qué cosas no debe hacer. Por lo menos hay un versículo por acá cerca en Proverbios también que dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Muchas personas no tienen esa prudencia, y incluso en esta Navidad muchos, a razón de un problema, por salir incluso se ganan problemas ajenos y salen a pelear, y muchos pierden su vida
a razón de esto. ¿Por qué? Porque no atienden la palabra de Dios, no atienden las razones de Dios, no atienden los consejos de Dios. Cuando Dios nos llama en su palabra a que nos alejemos de las cosas malas, a que nos alejemos de las cosas que no le agradan, que no convienen, que afectan nuestra vida, es porque Él nos ama, es porque cuando nosotros decidimos atender sus razones, Él nos premia, Él añade años de vida, Él nos permite disfrutar, incluso ver crecer a nuestros hijos, incluso muchos ver crecer a nuestros nietos, ver crecer a las personas que están a nuestro alrededor. Muchos a razón de que no atienden las razones de Dios, muchos se van a ganar muchos problemas, incluso no van a alcanzar a pasar de la mitad de su edad. Ahora, Pastor John, qué ironía, ¿no? La gente que en esta época o en este tiempo están celebrando o recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, por mencionar una fecha, pastores, cuando la gente más debería hacer un acto de reflexión, recordar que Dios les amó. Cuando uno piensa en la Navidad, cuando se piensa en el nacimiento de Cristo, hombre, es la mayor muestra del amor de Dios, el haber enviado a su Hijo. Pero pastores, cuando tiene que estar más ocupada la policía, porque es cuando más peleas hay, es cuando hay más riñas, es cuando hay más muertos. ¿Qué cosa, amigo? Todo lo contrario a lo que la palabra del Señor lo enseña. ¿Todo por qué? Por no saber celebrar. Segundo, por estar desenfocado de la voluntad de Dios. Y en vez de multiplicar los años para bien, lo que se vienen son años de problemas, años en una cárcel, años por ahí en una cama, ya sin poder muchas veces hacer nada. Sencillamente, ¿por qué? Por ese alejamiento de la palabra de Dios. Mire lo que Proverbios nos enseña. Proverbios dice: oye, hijo mío, mis razones, y se multiplicarán años de vida, años de bien. ¿Dónde está el secreto? Oír las razones, John, las razones de Dios. Pastor, las razones, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Cuando uno va a la palabra de Dios, Pastor John, uno aprende a vivir y aprende a disfrutar los años en Dios. Claro, es que estas son las de las bendiciones que uno recibe cuando uno decide acatar lo que Dios manda en su palabra. Sabe que muchas personas cuando intentan acercarse al evangelio o a las palabras que Dios da, muchos creen, dicen: no, pero es que yo no quiero ser evangélico porque es que no, qué pereza, uno no puede hacer nada, no puede uno disfrutar la vida, no puede hacer. Y es que es triste, pero como dice la palabra, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Porque qué hermoso que nosotros como cristianos, yo personalmente he disfrutado de mi juventud en Dios y le doy gracias a Dios, y sé que a razón de eso me he guardado de infinidad de cosas. Por lo menos en cuanto al alcohol, le doy gracias a Dios que nunca probé el alcohol, el cigarrillo y otras cosas que la verdad muchas personas hoy lo ven como normal. Hoy la juventud se desenfrena, se desemboca en esas cosas porque no quieren atender las razones de la palabra de Dios y toman el evangelio como un tropiezo, como un tropezadero, como dice Pablo allí en Corintios. Un tropezadero, ¿por qué? Porque creen que esa es la diversión que ellos pueden tener, creen que este es el placer que ellos pueden alcanzar. Pero cuando uno oye las razones de la palabra de Dios, uno empieza a entender por qué Dios le quiere evitar tantos problemas, alejándolo de todos esos flagelos que ha creado el enemigo. Mi amigo, oye, hijo mío, oye las razones de mi boca, oye las razones, es lo que el Señor dice, lo que Él tiene, el mensaje que Él tiene. ¿Sabe que el apóstol San Pablo dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura? Es una persona muy diferente. ¿Por qué es una persona diferente, hombre? Porque empieza a disfrutar los años, porque empieza a disfrutar su vida en Dios. Aquella persona que antes era un problema para la sociedad, para su familia, para el barrio, para sus vecinos, era un problema serio. Llega a una iglesia, llega a Dios, llega a los pies del Señor, amigos, y tiene un cambio total, una transformación total. ¿Dónde está la diferencia? Porque ahora sí tiene en cuenta las razones de Dios, porque ahora sí tiene en cuenta la palabra de Dios. Cuando uno tiene en cuenta la palabra de Dios, entonces precisamente eso es lo que Dios le da a uno. ¿Qué nos da Dios? Nos da también, mis amigos, una buena vida, recordando inclusive que el Señor Jesús dijo: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando se tiene buena vida, mi amigo, entonces se vive bien, y si se vive bien es porque se disfruta a Dios, es porque se disfruta al Señor. Por eso cada día nuestra insistencia a que nos acerquemos a Dios, a que cada día demos pasos hacia el Señor, oigamos las razones de Dios, oigamos su palabra, su mensaje. Cuando una persona oye el mensaje de Dios, la palabra de Dios, entonces hay una diferencia completa, hay una gran diferencia entre el que lee, estudia y practica la palabra de Dios, en aquel que tal vez nunca toma una Biblia, que no tiene ni idea de lo que es la
palabra de Dios, cuando empezamos a tomar la Sagrada Escritura y a leerla y a ponerla por práctica, amigos, son cientos y son miles los testimonios de personas que pueden dar y pueden decir que antes eran un problema para la sociedad, hoy son una bendición. Antes, amigos, se dañaban el 24, se dañaban el 31, se dañaba todo con esas personas, con su comportamiento. Hoy día no interesa dónde se encuentre y dónde estén, son una bendición de Dios, y son una bendición de Dios porque han empezado a vivir, porque han empezado a oír las razones de Dios. Ya regresamos. Amigos, continuamos con la palabra de Dios, la Biblia y los años. Johncito, ¿cuántos años? ¿Cuántos años en el Evangelio, en la vida cristiana? Pues la verdad le doy gracias a Dios porque puede decirse que casi que nací en un hogar cristiano. A los 3 años de edad míos, mis padres llegaron a los caminos del Señor. Tenía yo solo 3 años. A los 6 años mi padre salió a la obra. Pues desde ese tiempo pues he estado en la búsqueda de Dios, viviendo ahí en la iglesia. Pero obvio, en mi vida de niño, de joven, hubo algunos percances, algunas cosas. Pero cuando uno... estando en la mitad de mi juventud, empiezo a encontrar la vida de Dios. Tenía como propio un hogar, un corazón rebelde que no quería acercarme a Dios, pero cuando Dios empieza a tratar conmigo, me empieza a mostrar la importancia de estar cerca de Él, de cuántas cosas yo me podría librar si yo estaba entendiendo la palabra, atendiendo las razones que Dios traía para mí, y ya más de 20 años en las cosas de Dios, sirviéndole a Él ahora, y creo que quedan muchos años, sé que quedan muchos años para poder vivir y disfrutar de lo que Dios tenga para nosotros y poder estar aquí, si Él aún no ha venido, poder servirle a Él todo lo que Dios nos tenga en vida y poder disfrutar esos años que Dios nos ha regalado. Sin duda alguna, mis amigos, son muchos los años que Dios nos da, y nos da para bien. De verdad que es que se viven bien, sin necesidad de licor, sin necesidad de droga. La gente, Pastor John, cree que solo, que si no hay eso,
que si no hay de pronto un degeneramiento, entonces no se puede vivir bien. Al contrario, mi amigo, sí que se puede vivir bien, sí que se puede disfrutar la vida cristiana y se pueden vivir muchos, pero muchos años en los caminos de Dios disfrutándolos, pastor. Por supuesto que sí, creo que es que disfrutar la vida de Dios y encontrarnos en el camino de Dios, creo que cuando uno realmente entiende el propósito que Dios tiene con nosotros, no le huimos más a Dios, no le corremos más a Dios, sino que antes contrario, salimos al encuentro de Dios, nos preparamos para su encuentro y vivimos como a Él le agrada. Y eso nos enseña de cuántos problemas, de cuántas situaciones nosotros nos libramos a razón de atender esa palabra, de atender ese consejo. Uno puede mirar que hay infinidades de bendiciones al estar cerca de la casa de Dios, hasta estar cerca de Dios, al atender. Yo estoy seguro que si en algún momento Dios no hubiera conquistado mi corazón y yo no hubiera seguido el camino de Dios, creo que hasta ni vivo estaría, porque cuando uno llega a los caminos de Dios, uno empieza a valorar la vida, a valorar el tiempo que pasa en Dios. Qué bueno uno poder disfrutar cada momento y que cada año que pasa uno puede darle gracias a Dios porque le permitió un año más de vida. Bendito sea Dios, John, de verdad que es una bendición de Dios oír, y es cierto, si no es por el Señor, ni vida ya tendríamos, tal vez ya hace ratico hubiésemos pasado a la eternidad, y lo más triste, sin Cristo, sin Dios, pero aquí estamos, gracias al Señor, y me alegra pues, pastor, compartir esta mesa y oír su testimonio y oír de cómo han pasado muchos años desde una edad temprana, mis amigos, desde su niñez sirviéndole al Señor, y qué maravilloso es pues tenerle en este lugar. Continuamos después de este paréntesis, amigos, con la palabra de Dios, hablando acerca de la Biblia y los años. Pastor John, estamos recordándole a nuestros televidentes, los años nos enseñan que Dios tiene el control de todas las cosas. Qué bueno es saber que Dios tiene el control de todo, que nada sorprende al Señor, que las cosas tampoco suceden por suceder, por casualidad. No, nada que ver, Dios tiene el control de todas las cosas. Pastor John, por eso el Salmo 65, el verso 11 nos enseña que Dios corona, como Dios tiene el control de todo, Dios corona el año con sus bienes. Permítame, leo el Salmo, pastor, Salmo número 65, el verso número 11 dice: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Tú coronas el año con tus bienes. Pastor John, qué bueno oír eso. Claro que sí, al estar en los caminos de Dios, al acercarnos al consejo de Dios, al acercarnos a la palabra de Dios, uno puede empezar a ver cómo uno puede producir y cómo uno puede fructificar. ¿Por qué? Porque cuando uno es buena tierra, cuando uno alcanza y recibe el mensaje de Dios, el consejo de Dios, Dios empieza a bendecirlo a uno de una manera sorprendente. Y entre ellas encontramos, como dice aquí el pasaje de Salmo 65, dice: tú coronas el año con tus bienes, las bendiciones de Dios. Hoy, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, hoy muchos cantan y cantan que el año les dejó pesares, que les dejó males, algunos dicen que hasta que les dejó por allá una burra vieja y un montón de cosas malas, cosas pesares y tristezas y lamentos y dolencias y enfermedades y otro montón de cosas. En cambio, el verdadero cristiano puede decir: todo este año, estando de la mano de Dios, lo que he tenido son bendiciones. Sí, obvio, han venido problemas, pero los problemas han pasado y ha quedado la fortaleza cuando nuestra fe es probada. Incluso dice que es refinada, más preciosa que el oro. O sea que cada vez nosotros estamos de bendición en bendición. El postrer estado de nuestra vida y de nuestra casa será incluso mayor, porque vamos creciendo, vamos de aumento en aumento, de gloria en gloria, a razón de que Dios nos bendice, de que Dios está con nosotros. Nosotros encontramos incluso a los patriarcas, los grandes hombres de la Biblia, que a razón de estar con Dios, el enemigo quería atacarlos, quería hacerlos que se arruinaran, venía peste sobre la tierra, venían diferentes circunstancias, pero aquellos que estaban con Dios, Dios los bendecía, Dios los prosperaba, Dios los ayudaba. Y eso es lo que hace Dios con los cristianos. Aquellos que confían en Dios, Dios está dispuesto a bendecirlos y a darles de sus muchas bendiciones que Él tiene para todo su pueblo. Sin duda alguna, amigos, son muchas las bendiciones de Dios para su iglesia, todo porque Dios corona el año con sus bienes. A Dios le place coronar, a Dios le place bendecir, y Dios lo hace, mis amigos, porque no hay quien detenga al Señor. Así dirá alguien: pastor, he estado pasando un momento difícil, este no ha sido mi año. Tranquilo, que su año viene, la bendición de Dios viene, y cuando Dios diga,
Dios sabe cuándo lo hará. Yo no voy a decirle será el 2017, reciba, reciba y reciba. No, mis amigos, lo que yo sí sé es que Dios tiene su tiempo, un tiempo oportuno para glorificarse, para bendecir, y a su debido tiempo las cosas con la ayuda del Señor se van dando. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Ahora, Pastor John, los años también nos enseñan que podemos llevar una vida cerca de Dios, una vida que agrada al Señor. Hay quienes creen y dicen, no, el tiempo pasa y entre más pasa es más difícil consagrarse al Señor, es más difícil buscar a Dios, es más complicado, pero la Biblia nos enseña que a medida que el tiempo pasa y que los años pasan, también podemos llevar una vida consagrada a nuestro Señor. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, el capítulo 9, el verso 25 dice, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Miren cómo, mis amigos, el Señor Jesús entró una vez por siempre. Entró, mis amigos, y ofreció un sacrificio para nosotros. Antiguamente el sacerdote o el sumo sacerdote entraba cada año para hacer una bendición a Dios, cada año para acercarse al Señor, porque cada vez que el sumo sacerdote, Pastor Don, entraba al lugar santísimo, lo que hacía era acercarse al Señor cada año. Pero nosotros tenemos la opción, tenemos la oportunidad cada año de poder acercarnos a Dios, y no una vez al año, sino todas las veces, John, que nos sea posible. Claro, y es que ahora se abre una puerta. Aquí cuando habla acerca de este pasaje de Hebreos, hablando acerca de la realidad de la puerta que el Señor Jesucristo nos abrió, de poder tener nosotros la libertad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, de poder presentarnos delante de Dios, a razón de que para poder tener una relación con Dios, para poder tener comunión con Dios, alguien dirá, uy no, pero es que esto, para mí es muy difícil buscar a Dios. Pues tienes que conocer el Evangelio, tienes que acercarte a la palabra de Dios, tienes que acercarte al consejo de Dios. Usted que me escucha en este momento, usted que atiende a esta palabra, es el año. Es importante que usted entienda, tal vez si en el 2016 usted no pudo buscar de Dios, no pudo acercarse a Dios, que sea el año, este año que viene, este tiempo que le queda, que sea el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de consagrarse. Muchos hoy están dedicados a otras cosas, de que incluso es bueno tener proyección laboral, el tener deseos en cuanto a crecer en su economía, de planes y proyectos. Qué lindo que hayan esos proyectos, pero qué lindo también que pueda estar entre sus planes el buscar a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Qué bueno que uno pueda tener el año de la consagración. Ahora usted me preguntará, no, pero es que es muy difícil estar en Dios. Pero yo le digo, sí, por supuesto, es difícil, pero no es imposible, porque sí se puede, sí podemos buscar a Dios. Acá habemos dos pastores, hay dos personas en cada una de nuestras congregaciones. Hay personas que pueden mostrar la realidad de que sí se puede. Sí vienen problemas, vienen dificultades, vienen adversidades, pero todavía tenemos la confianza en Dios y todavía nos guardamos cada día más para Él, y que este año, esto que pasó, esto que sucedió, que el año que viene usted pueda proyectarse más en Dios, pueda consagrarse más a Dios, pueda rendirse más a Dios. Qué lindo que muchos que están escuchando esto puedan hacerlo, Pastor Arturo. Sin duda alguna, Pastor, y oyendo sus palabras, queremos recordarle, amigos, la Biblia inclusive nos dice que como los años nos enseñan, amigos, que sí podemos llevar una vida cerca de Dios. Entonces por eso San Lucas capítulo 4, 19 habla de que debemos vivir el año que agrada al Señor. Permítame, leo la Sagrada Escritura. Hablando del Señor Jesús, dice Lucas 4, 19, a predicar el año agradable del Señor. Óyelo, el año agradable del Señor. Es que sí se puede agradar a Dios. Fue agradable para el Señor venir a predicarnos, venir a vivir en nuestros medios, sí, pero también es muy agradable, y ojalá, como el pastor John lo está mencionando, este 2017, mi amigo, sea un año donde agrademos cada día más al Señor. Tal vez usted se esforzó en este 2016, que bueno, vamos ahora a iniciar otro año 2017, no a bajar la guardia, sino a seguir agradando, y lo mejor, amigos, agradando a Dios, pastor John. Así es, muchos cuando miran atrás en un sentido retrospectivo de mirar los recuerdos y las cosas que pasaron en este año 2016,
Creo que algunos no tienen buenos recuerdos, muchos incluso pudieron romper su compromiso con Dios, fallaron a Dios. Incluso de pronto alguna de las personas que me está viendo en este momento, usted dice: yo empecé el año 2016 con mucho empuje, con mucho esfuerzo, con mucho esmero, pero esa emoción se me acabó pasando, no sé, no alcancé a llegar ni siquiera a mitad de año, dejé de congregarme, dejé de buscar a Dios, dejé de vivir para Dios. Qué lindo que usted pueda renovar en su vida ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de acercarse a Dios, de decir: este año es el año agradable del Señor, en el que sí voy a agradarlo de principio a fin, de que sí voy a buscarlo como una realidad en mi vida, no porque Él me solucione un problema y ya después de que ya me lo solucionó yo me voy, no porque Él me sane una enfermedad, alguna situación que yo esté viviendo, que solucione mi problema y ahí ya yo dejo de buscarlo. No, yo me refiero a que usted pueda buscarlo, que sea el año agradable de Dios, que usted pase todo el año viviendo una vida que honre y glorifique a Dios, una vida que se mantenga en Dios, que usted pueda demostrarle a los que están a su alrededor, incluso a su misma familia, de que sí se puede honrar a Dios, de que sí se puede agradar a Dios, que sí podemos vivir una vida agradable para Él, que sí podemos todo un año, no por raticos. Muchas personas dicen: yo soy capaz de estar cierto tiempito en la iglesia, pero después no, que usted aprenda a mantenerse en Dios, que usted pueda pasar todo un año agradando a Dios. Qué importante nosotros mirar esto. El Señor dice que el que permaneciera hasta el fin. Muchos no tienen esa capacidad de permanecer porque no han hecho un verdadero compromiso con Dios. Quieren es cosas de momento, muchos son simpatizantes y dicen: a mí me gusta, pero qué lindo que usted pueda pasar más allá del que a mí me gusta, sino yo quiero realmente comprometerme con Dios. Usted que de pronto está viéndonos, que no se ha mandado a bautizar, qué lindo que se mande a bautizar para servirle a Dios. Usted que está como miembro en una iglesia, pero está inactivo, no está haciendo nada, que usted pueda disponerse en este año a agradar a Dios, a hacer las cosas como a Él le agradan, las cosas bien, las cosas como a Él le gustan. En ese sentido, en ese orden de ideas, estamos seguros que podemos vivir el año agradable del Señor. Sin duda alguna, mis amigos, qué bueno es mirar el 2017. Haga de este año, con la ayuda de Dios, un año agradable a Dios, un año donde usted pueda agradar al Señor, un año donde usted pueda vivir y andar para el Señor, que no sea una tortura, que no sea algo que usted diga: me tocó. No, le nace de corazón. El Señor hizo las cosas de una forma voluntaria, vino a hacerlo voluntariamente, se entregó por nosotros, puso el gozo delante de sí, cumplió la prueba, mi amigo, y hoy podemos disfrutar de la vida que el Señor brinda para usted, mi hermano, también. Ese 2017, con la ayuda de Dios, debe ser un año donde nos debemos proponer agradar al Señor, a vivir para Dios. Sabe que a veces, en ocasiones, se deja de agradar a Dios por querer agradar tanto a los vecinos, a la familia, al novio, a la novia, al compañero de trabajo, al patrón, a los empleados, y entonces se piensa mucho en ellos, hombre, y se deja de agradar realmente a aquel a quien debemos agradar, que es a nuestro Señor. Oye lo que dice la Biblia: a predicar el año agradable del Señor. Es que cuando se predica, mi amigo, es agradable. Es que cuando se lleva la palabra de Dios, es agradable. Para el predicador es agradable exponer la palabra del Señor, pero para el oyente también debe ser agradable recibirla, tenerla, aceptarla en su corazón y poder vivirla, poderla practicar, ponerla por obra cada día. A eso vino el Señor, a predicar el año agradable del Señor, y quiera Dios que en el 2017 sea también un año donde nos sintamos agradados de honrar y de bendecir al Dios del cielo. Ya regresamos.
Bien, mis amigos, continuamos con la palabra de Dios acerca de la Biblia y los años, mis amigos. ¿Cómo aprendemos a través de la palabra de Dios, cómo Dios tiene tanto para enseñarnos? Para ir cerrando, mis amigos, queremos decirle que los años nos enseñan el peligro de la irresponsabilidad y nos pasan la factura, mi amigo. Los años nos van enseñando el peligro que hay cuando uno es una persona irresponsable. Por decir algo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, el verso 11, dice la Biblia que cuando llegó el tiempo, el año en que los reyes debían salir a la guerra y David se quedó en casa, David se quedó por allí en Jerusalén. Pastor John, creo que tenemos esa cita, pastor. Así es, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esto es segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Nos dice la palabra del Señor esta realidad, nos muestra esto que aconteció en este momento. Un año en donde David obró mal, un año en el tiempo que él tenía que salir, él se quedó, y este año quedó como el lunar malo, como la verruga horrible de la vida de David. Amén. Algo que en su vida muestra algo malo, algo que aconteció indebido. Ahora, esto que le pasó a él, esta situación que él vivió en este año, en el año en el que salen los reyes, queda para el recuerdo y para enseñanza nuestra, pero también nosotros podemos ver que este año le cobró a él factura. Tuvo muchas situaciones que lo afectaron de manera terrible a razón de que no entendió cómo vivir el año que agrada a Dios, el año que él debía honrar al Señor, las cosas que él debía hacer, cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. David es un ejemplo del peligro de la irresponsabilidad. En este caso particular, en este capítulo nos cuenta todo lo que él hizo en este año. En este año él maquinó un adulterio, maquinó un asesinato, hizo un montón de cosas y hizo cosas indebidas, perdió como su estado, su comunión con Dios, y después tuvo que vivir los rezagos y de pronto los peligros y las consecuencias de sus malas acciones. Ahora, qué lindo que nosotros podamos aprender de este ejemplo y poder acatar lo que Dios tiene para nosotros, Pastor Arturo, y entender que todo lo que nosotros hagamos en cada uno de los años, por allá Eclesiastés, Salomón dice que uno puede alegrarse en la juventud, tomar placer en los días, pero sepa que sobre todas las cosas que nosotros hagamos, Dios nos va a juzgar, que nosotros tengamos en cuenta lo que nosotros hacemos, porque tarde que temprano nos rinden las consecuencias, dan el fruto de lo que nosotros hemos sembrado. Amigos, esta actitud de David marcó en él un antes y un después. David fue uno antes, amigos, de este año, antes de actuar con irresponsabilidad. David fue uno después que él cometió ese pecado y actuó irresponsablemente ese año. Entonces, amigos, la vida para David cambia y fue un verdadero dolor de cabeza todos los años. De ahí, Pastor John, uno encuentra lo que el Señor le dijo: no se apartó la guerra, inclusive del seno de su hogar, sus hijos se levantaron contra él. Hubo una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque los años nos enseñan, amigos, el peligro de la irresponsabilidad. ¿Cuántas personas hoy están pagando sus consecuencias y están diciendo: me siento solo, todo el mundo se olvidó de mí? Pero cuando tuvieron oportunidad en la vida, también se olvidó de los suyos, también se le hizo fácil irse con otra señora, se le hizo fácil a ella irse con otro señor, se le hizo fácil al muchacho ir a hacer lo que le provocaba y a dejar a sus padres y abandonarlo. Y entonces, amigos, ya los años a uno le van enseñando que cuando se actúa irresponsablemente, entonces, mis amigos, se nos va pasando una factura a medida que el tiempo va pasando. Por eso, Pastor John, qué bueno, la Biblia nos enseña a ser muy responsables, a actuar con mucha responsabilidad, y también seamos honestos, será muy bueno lo que vamos a recoger cuando actuamos con responsabilidad, pastor. Claro que sí, qué lindo que nosotros podamos entender eso. Usted ha de saber que una cirrosis no ocurre de la noche a la mañana. Usted ha de saber que un cáncer de pulmón, aquellas personas que consumen cigarrillo y todas esas cosas, no ocurren de un día para otro. Una enfermedad, alguna situación, eso no ocurre así de la noche a la mañana. Eso es lo que usted ha sembrado. Usted poco a poco, usted le va agregando, como dicen por ahí, leña al fuego. Y usted, pues, si usted no entiende eso, usted dice: no,
Incluso el joven dice que vive y, mejor dicho, derrocha adrenalina y energía y muchas otras cosas, pero no piensan que van a pasar los años en donde todo eso que es sembrado es lo que va a recoger. A cambio, como dice el pastor Arturo, si nosotros entendemos que si los años nos cobran factura, nosotros debemos sembrar cosas buenas en nuestras vidas, tener buenos hábitos, tener buenas costumbres, acatar a la palabra de Dios, cumplir con lo que Dios nos manda en su palabra, y a razón de eso, la responsabilidad en cuanto al cuidado que tenemos nosotros de nuestra vida, de nuestra familia, el pensar en los nuestros. ¿Está usted dándole lo mejor a las personas que están a su alrededor? ¿Está usted dándole buena vida a su esposa, a su esposo? ¿Está usted dándole buena vida a sus hijos? Todas esas cosas son producto de lo que uno está sembrando. Muchos dicen, ay, pero ahora estoy yo solo, me dejaron solo. ¿Por qué? Porque vivió y sembró muchas cosas indebidas en las personas que estaban a su alrededor, al punto en que usted mismo lo sacó a perder, usted mismo lo sacó corriendo. ¿Por qué? Porque no lo toleraban a usted, porque era una persona que les daba mala vida, una persona que no era cumplido con sus responsabilidades. A razón de eso, cualquiera lo dejaría. Pero esto nos enseña a que nosotros debemos ser responsables, buscar a Dios, vivir una vida que agrada a Dios, y a razón de eso vamos a recoger cosas buenas para todas nuestras vidas. Amigos, fue muy dura la vida para David después de su pecado, después de actuar con tanta irresponsabilidad, pero quiero decirle, mi amigo, que usted está a tiempo de ser un padre, a tiempo de actuar con responsabilidad. No sé con qué tanta responsabilidad usted vivió este 2016, pero aquí estamos iniciando, ya Dios mediante, vamos culminando este 2016, arrancamos con el 2017, amigo, donde hay que ser un padre, donde hay que vivir para el Señor, buscar a Dios, pero también estar muy pendientes de nuestros seres queridos, de aquellas personas que Dios nos ha dado, para que cumplamos también con nuestro compromiso. Quiero recordarles que el apóstol San Pedro nos enseña que el que no cumple para los suyos, dice la Biblia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El que no cumple es un irresponsable, y mire cómo la Biblia lo califica. Pero es el momento de hacer un padre, de actuar con responsabilidad y seguir viviendo, amigos, para Dios todos los años de nuestra vida. Les recuerdo la Biblia y los años. Amigos, hermanos, contentos, Pastor John, muy agradecidos con el Señor. Hemos tenido un 2016 muy bendecido. De verdad que Dios ha sido muy bueno. Dios ha bendecido pues las iglesias, ha bendecido la zona, ha bendecido la programación, este programa de Palabras de Vida. Hemos llegado a tantas personas donde, Pastor John, uno no se imaginaba, ni tal vez pasaba por nuestra mente, pero como Dios ha sido muy bueno con nosotros y con nuestros televidentes, Pastor. Así es, ¿no? Contentos, agradados. Y como decía usted, pastor, qué bueno que nosotros podamos mirar los recuerdos o las cosas que han pasado en este año, y todas las cosas que han venido son cosas buenas que Dios nos ha dado. Seguro. Son las bendiciones de estar de parte de Dios, de estar cerca de Dios. Ahora, nosotros por lo menos miramos este versículo ya para terminar, en Isaías 66, el verso 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Qué lindo que nosotros podamos mirar esta proyección de lo que viene para nosotros. Es mucho mayor de lo que Dios nos ha dado, y que siempre esa sea nuestra actitud, de poder creer que la bendición de Dios no se ha cortado, no se ha acabado para con nosotros, y creo que vienen cosas más lindas. Creo que para todas las iglesias, ¿cierto? Es una realidad, vendrán cosas mejores para nosotros. Sin duda alguna, hermanos, muy agradecidos, contentos por haber colaborado este año con el programa. De verdad, a todos los hermanos de la zona 57, Dios les bendiga. Ya nuestro presbítero, sé que él nos estará dando algunas palabritas después, pero sí quiero agradecerle de una manera muy especial a la iglesia de Cañaveral, la iglesia de la Trinidad, la iglesia de Belencito y Florida Centro. De verdad que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. El año entrante, con la ayuda del Señor, seguiremos disfrutando de las bendiciones de Dios y llevando adelante esta programación. A usted, mi amigo, por acompañarnos, por estar ahí todas las tardes. De verdad que Dios le siga bendiciendo. En el 2017, con la ayuda del Señor, también estaremos, mis amigos, llegando con esta programación de Palabras de Vida, y recordarle que nuestros templos están abiertos. Vamos a disfrutar cada día la bendición de nuestro Dios, pero tampoco se nos puede olvidar nuestro equipo de producción, a Alex Henao, de igual forma Jair Coronado. Que el Señor les siga bendiciendo, que tengan un 2017 muy bendecido. Amén. Y a cada uno de nuestros televidentes, de verdad, muchas bendiciones, y que el 2017 sea lleno, pero de verdad, de la plenitud y de la bendición de Dios. Bendiciones.